Se considera actividad vulnerable la recepción de recursos que se destinen dichos recursos para llevar a cabo un desarrollo. Mis queridos amigos, ¿cómo les va? Es un placer estar con ustedes. Tenemos pendiente la segunda parte de algunos comentarios importantes acerca de la ley contra el lavado de dinero, sus recientes reformas, la manera como influye o como nosotros como profesionales inmobiliarios estamos obligados precisamente a dichos reportes, a enterar de manera mensual a través de medios electrónicos, a través de una página de internet de prevención del lavado de dinero. Tenemos la obligación de hacer nuestros reportes mensuales para informar acerca de las operaciones inmobiliarias que pasan por nuestras manos. Entonces, un dato importante que me parece interesante compartir es recordarles que a partir de esta ley, todos los notarios públicos tienen la obligación de identificar en los documentos que redactan en las escrituras, identificar la forma en que, en este caso, el comprador efectúa el pago al vendedor. Esto a partir de las famosas 8,025 UMAS, que insisto es un poco más de 941,000 pesos. Es por eso que en las operaciones inmobiliarias el notario nos pide siempre podamos entregar los documentos que amparan, que demuestran la forma como el comprador llevó a cabo cada uno de sus pagos, si fue con transferencia, si fue con SPAY, si fue de depósito o cual sea haya sido precisamente la forma en que en este caso el comprador pagó. Y bueno, obviamente esta serie de obligaciones que ya nos exige la ley contra el lavado de dinero a nosotros como inmobiliarios siendo actividad vulnerable, al incumplir con cualquiera de nuestras obligaciones, pues somos sujetos a multas, a sanciones por parte de la autoridad. Y las sanciones, pues digamos, van respecto a incumplimientos que puede ser no identificas a tu cliente o no recabaste la información necesaria o no resguardaste la información, el número de años, que como tú sabes pasó de 5 a 10, la obligación de conservar el expediente de toda la operación. Resulta que no lo conservaste o bien no presentaste a tiempo tus avisos mensuales o bien los presentaste sin reunir los requisitos respectivos. Bueno, por cualquiera de estas omisiones se establece una sanción que va desde los poco más de 23,000 pesos hasta que puede ser poco más de 234,000 pesos por precisamente incumplir en cualquiera de las razones o de los conceptos que les acabo de decir. Ahora, si la omisión o la falta es un poco más grave, como sería simplemente omites presentar tus avisos, simplemente no los presentas, estás dado de alta ante el portal de lavado de dinero y no presentas los avisos, bueno, la multa, la sanción, pues es mucho mayor y puede llegar a ser de poco más de 1,000,000 de pesos a poco más de 7,5 millones de pesos. Te estoy hablando entre 10,000 y 65,000 UMAS. Acuérdate que ahora pues las sanciones de unos años para acá se establecen en UMAS, en unidad de medida y actualización. Entonces el equivalente en este año a estas sumas pues son las cantidades que te acabo de decir. Obviamente pues resulta, al escuchar que podemos ser sancionados con estos millones de pesos, resulta algo que a todos nos tensa, a todos nos preocupa y pues lógicamente ahí siempre el comentario es todas estas sanciones se establecen con el afán de que mejor cumplamos con la obligación y nos evitemos tener cualquiera de estas consecuencias al ser sancionados, ¿no? Entonces, hay otro comentario importante asociado también con nosotros como inmobiliarios. Si nosotros realizamos o intervenimos como mediadores en una operación cuando sabemos que las partes pactaron un pago en efectivo, en cash, superior a lo que nosotros sabemos está permitido, que son las mismas 8,025 UMAS, equivalente ahora a poco más de 941,000 pesos, y nosotros sabemos que nuestros clientes, el comprador pactó ya con el vendedor pagar una suma superior o muy superior a la permitida por la ley
y no nos retiramos de la operación y seguimos en ella y seguimos interviniendo como brokers, como intermediarios, y se acaba cerrando, y la autoridad en ese sentido pues se da cuenta, las multas y las sanciones para nosotros van a ser igual de severas. Estoy hablando de 10,000 a 65,000 UMAS, ya te dije, poco más de 1 millón a más de 7,5 millones. Entonces, si yo estoy en una operación donde sé que se va a pagar una cantidad que está por encima de lo que la ley permite, yo como intermediario debo hacerme a un lado y no intervenir en esta operación para no ser precisamente parte del problema. Si permanezco en ella y consiento, entonces me vuelvo también parte del mismo y sujeto a la sanción que te acabo de decir. Esto es muy importante. Otro aspecto también importante es recordar que en operaciones de transmisión de dominio, de transmisión de derechos, por ejemplo, compraventa, se entenderá para efectos de fecha que la fecha del acto o la operación es la fecha en que se haya otorgado el instrumento público, es decir, la firma de escritura. Tú debes de tomar en cuenta la fecha de firma de escritura como fecha de cierre de la operación y en ese sentido, por lo tanto, reportar en el siguiente mes esa operación. Se toma en cuenta la fecha de la escritura, no la fecha de necesariamente del contrato privado. Y en el caso de los arrendamientos, cuya obligación, te recuerdo, es de los arrendadores, la fecha de la operación que se va a tomar en cuenta será la que corresponda en la fecha de pago de la renta. Es decir, la fecha en donde el inquilino le paga la renta al arrendador, esa es la fecha oficial y por lo tanto, si fue en este mes, pues yo voy a presentar el aviso el mes siguiente. Es como que mucho más claro, ¿no? No se olviden, dato importante en estos avisos, nosotros como actividad vulnerable, todos nuestros avisos van a ser presentados de manera electrónica al portal de lavado de dinero. Es muy importante, no son avisos que se tienen que presentar de manera presencial, sino a través de los medios electrónicos, en este caso a través del portal de prevención de lavado de dinero. En resumidas cuentas, ¿cuáles son los pasos que como profesional inmobiliario tengo que llevar a cabo para presentar estos avisos yo como actividad vulnerable? Son los siguientes. Número 1, darme de alta y registrarme como actividad vulnerable. Todo esto en el portal de referencia. Número 2, tener en cuenta que a partir de que yo lleve a cabo mi registro como actividad vulnerable, entonces debo de cada operación que realice de solicitar una serie de datos y una serie de documentos como identificación de los clientes, se trate ya sea de persona física mi cliente, son una serie de datos y documentos que el mismo portal señala, o si es persona moral, naturalmente son otro tipo de documentos y otro tipo de datos. Eso lo pueden consultar ustedes en el portal de prevención de lavado de dinero. Una vez teniendo en cuenta darme de alta y después la obligación de recabar una serie de datos y documentos, pues el último punto que queda es la generación mensual de mis avisos. Inclusive aquel mes donde yo como broker inmobiliario no tenga ingresos, también debo generar mi aviso, ¿sí? Precisamente señalándole a la autoridad que no tuve ingresos derivado de mi actividad en ese mes. Es ingresos cero, ¿sí? Aviso en cero. Pero lo tengo que mencionar para que la autoridad precisamente lo sepa y yo no caiga en incumplimiento. No lo olvides, mi querido inmobiliario, la obligación de emitir nuestros reportes en cada operación que tenemos ante el portal de prevención de lavado de dinero es una obligación que tenemos desde el año 2014. Lo que se dio recientemente fue una reforma en el mes de julio de 2025. La obligación está para todos nosotros. Ante este conocimiento, pues digamos que ya no podemos nosotros decir que somos ignorantes o que desconocemos la obligación respecto a los avisos de prevención de lavado de dinero. Cumplamos y estemos tranquilos ante esa obligación, manejando nuestro negocio de manera transparente y de manera clara. Mis amigos, no se olviden, como siempre les pido, suscríbanse a mi canal. Voy a seguir presentando videos de
de interés para toda la comunidad inmobiliaria. Suscríbanse, por favor, denle like, compartan mis videos, inviten a otros colegas inmobiliarios. Nos vemos a la próxima. Es un placer estar con ustedes.